En la clase de hoy vamos a continuar con la colección de problemas de examen de termodinámica, ejercicio número 4. Hace unos años, cuando resolví este ejercicio recuerdo que me pareció de los más complicados, pero sin lugar a duda fue también de los que más me ayudó a preparar el examen. Así que antes de ver la resolución, quiero que cojas los apuntes de clases pasadas y lo intentes resolver. Estoy seguro que la experiencia de enfrentarte a un problema difícil te ayudará para el día del examen. La ecuación que nos dan, h en función de s y p, corresponde con la ecuación característica de donde se saca la segunda de Gibbs. Las derivadas parciales inmediatas de esta ecuación son iguales a la temperatura y al volumen, siendo la temperatura la ecuación que nos piden calcular en el primer apartado. La derivada de h con respecto a s con p constante puede parecer difícil de obtenerse, debido al tipo de ecuación que nos dan, pero la ecuación del enunciado la podemos reordenar de la siguiente manera para ver que en realidad es una función del estilo raíz de p por exponencial de s, siendo lo que está en morado constante. Resolviendo, llegamos a la ecuación de la temperatura en función de la entropía y la presión. En el apartado B tenemos que calcular la ecuación entrópica. Esta ecuación se obtiene fácilmente si despejamos del apartado A la entropía en función de T y P. Tras unas cuantas operaciones, llegamos a la ecuación de S. Lo tercero por lo que nos preguntan es la ecuación de H en función de T y P. Para calcular esta ecuación podemos usar el mismo truco que usábamos en la regla de la cadena. Teniendo h en función de s y p, podemos expresar s en función de t y p, para así expresar h en función de la temperatura y la presión. En lenguaje normal, esto sería lo mismo que decir que sustituyamos la ecuación de la entropía obtenida en el apartado b en la ecuación del enunciado. Después de las siguientes operaciones, llegamos a la ecuación calórica. Antes de pasar al siguiente apartado, no sé si lo habrás notado, pero en estos últimos vídeos he usado muchos más colores que en vídeos anteriores. ¿Qué te parece? ¿Debería de usar más, menos colores, así está bien, mejor todo en negro? Déjame tu opinión en los comentarios. Para resolver el cuarto apartado, tenemos que recordar lo que hicimos en el apartado A, donde vimos que una de las derivadas inmediatas de la segunda ecuación de Gibbs era el volumen. Y ahora presta mucha atención, porque voy a explicar algo que te puede salvar el examen. En la derivada de h con respecto a la presión con s constante, tenemos que usar la ecuación que nos dan en el enunciado, porque en esta ecuación la entalpía está expresada en función de s y p, que son las dos variables con respecto a las que derivamos. La otra ecuación de h que tenemos es la que hemos obtenido en el apartado c, pero esta ecuación no nos sirve para hacer la derivada porque h está expresada en función de t y p. Esto puede parecerte lógico, y es posible que pienses que no cometerías este error, pero la realidad es que muchos alumnos, aun sabiendo cómo se debe operar, nos equivocamos al coger la función de h. Y la razón es porque generalmente no ponemos de qué depende cada ecuación. Esto provoca que cuando tenemos que hacer esta derivada, busquemos una ecuación de h. Y si no hemos puesto de qué depende cada ecuación, cuando veamos la ecuación de h del apartado c, pensaremos que tenemos que usarla para derivar. Cuando lo que sucede es que si usas esta h para derivar, lo más seguro es que el profesor lo tome como un error conceptual y te tache todo el ejercicio. Así que cuando escribas una ecuación, que no se te olvide poner de qué variables depende, porque escribir esto, que te lleva apenas 2 segundos, puede hacer que apruebes la asignatura. Haciendo la derivada, obtenemos v en función de s y p, por lo que si queremos v en función de t y p, tenemos que expresar la entropía en función de la temperatura y la presión. Tras unos cuantos cálculos, llegamos a que la ecuación térmica es R por T entre P. En el último apartado, tenemos que calcular C sub P y C sub P asterisco. El calor específico isóbaro, por definición, es equivalente a la siguiente derivada. La función de la entalpía que tenemos que usar esta vez es la del apartado 3, porque en este apartado la entalpía se deriva en función de T y P. Con respecto a C sub P asterisco, se calcula a partir de la ecuación de C sub P, haciendo la presión igual a cero. Para terminar la clase, me gustaría darte un consejo. En los exámenes de termo, la pregunta tipo más habitual podríamos decir que es calcular la ecuación calórica y entrópica a partir de la térmica. Pero la realidad es que también te pueden caer ejercicios como el que acabamos de hacer, donde calculamos estas ecuaciones a partir de una ecuación como h en función de s y p. Y es por esto por lo que creo que este ejercicio es tan importante. Los alumnos tendemos a practicar resolviendo las preguntas típicas del examen,
de forma que cuando nos cae algo que no hemos resuelto al menos una vez, nos bloqueamos. Sin embargo, nos tiene que dar exactamente igual lo que nos caiga, porque sea esta ecuación o la térmica, si sabemos hacer derivadas parciales, sabemos resolver el ejercicio. En resumen, si en el examen lees un ejercicio que nunca has resuelto, no te pongas nervioso. Si este trata de calcular una derivada parcial o una ecuación característica a partir de otra, si has entendido lo que hemos visto en las clases de teoría, sabes hacerlo. Y es más, para que veas la confianza que tengo en ti y en las clases que doy, me ha puesto el like de este vídeo a que lo resuelves bien. Pero vamos, que si te apetece dejarme el like porque sí, tampoco pasaría nada. Y con esto terminamos la clase de hoy. Como siempre, cualquier cosa que necesites, déjamela en los comentarios. Espero que la clase te haya gustado y recuerda, estudia para sacar un 10 y sacarás más de un 5.